Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón. Hoy nos vamos hasta el Medio Oriente y vamos a estar preparando un baba ganoush con una invitada especial. No se vayan. Daima hace una comida muy rica. Suscríbete a su canal. Bueno, nuestra invitada especial de hoy es Racha, que ya la conocen de otro video en el que hicimos aquel picnic en el Parque Hundido con la comida de Alasli, que es una delicia. Pero como nos quedamos súper enganchadas, dijimos necesitamos aprender a hacer alguna de esas recetas. Y bueno, hoy una de nuestras preferidas, que es el baba ganoush, que ahora Racha les va a explicar de qué se trata. Bueno, muchas gracias y vamos a preparar baba ganoush juntos. Bueno, el baba ganoush o el mtabbal, como se conoce en el Medio Oriente, es berenjena asada hecha con yogur, como lo vamos a ver, y no puede faltar, es necesaria y no puede faltar en la comida cuando se hace, sobre todo carne asada. Entonces con la carne asada en las fiestas, si hay bebidas, comida y así, siempre está presente el plato de baba ganoush. Muy bien, para el baba ganoush vamos a utilizar berenjena. Pues el baba ganoush es berenjena asada, entonces berenjena. Para esa ocasión tengo 3 berenjenas medianas. Yogur ácido hecho en casa con búlgaros, pero igual pueden comprarlo en el mercado. Tiene que ser ácido sin azúcar, natural sin azúcar. Tahini, que es la crema de ajonjolí. Y esa tahini también, a Bánate con Sazón tiene un video cómo hacer el tahini, el día que hicieron hummus. Aceite de oliva, sal, 2 dientes de ajo y hierbabuena seca. Lo primero que se hace para asar la berenjena es abrirla con un tenedor, así, 4 o 5 huequitos con el tenedor. ¿Por qué se hace eso? Para que el aceite dentro de la berenjena salga, porque si no se queda muy amargo. Entonces se abren esos huequitos con un tenedor y se pone al fuego directo. Hay gente que le hacen con sartén o en el horno, pero yo en lo personal no me gusta mucho porque no sale el sabor a fuego, ese sabor de quemado que le da el fuego directo. También si no quieren hacerlo con un tenedor, lo pueden abrir con un cuchillo, con mucho cuidado así, de un lado para otro. Y ya, la idea es que tenga unos huequitos. Y listo, con unos huequitos así, 4 o 5 suficiente. Y ya se queda hasta que se cocina aquí. Mientras estamos asándola con un tenedor, lo podemos ver que sí, ya está blandita por algunas partes, otras no. Vamos moviéndola y en esta parte de abajo siempre hay que darla así unos minutos para que se cocina también por todas las partes. Mira, si se dan cuenta, ya como la cáscara se puede quitar más fácil, ¿no? Todavía le falta un poquito, pero ya está más blandita. Pueden hasta escuchar el agua, el aceite hirviendo dentro de la berenjena. Y el olor cambia muchísimo, se va sintiendo como va cambiando y se va quemando por dentro. Y miren la visualidad también, está como ponchadita. Y mucho cuidado al tocarla, si toca solo la parte de arriba que no está tan caliente, porque sí, todo está muy caliente. Ya cuando estén así, como ven ya está bien quemadita, pónchala y Racha. Cuando se poncha el tenedor baja hasta el fondo, ya Sí, ven, por todas las partes por también. todas las partes está bien blandita. Ya eso va a ser el indicativo de que están listas. Una vez que ya están listas, tenemos 2 formas de quitar la cáscara. Porque está muy caliente, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la primera es
dejarla así como 10 minutos si tienen tiempo. Dejarla así 10 minutos o un poquito más y quitar la cáscara normal. Porque qué pasa que el aire sale de aquí muy caliente, entonces se quema uno, no puede mirar. Y la otra es llenar un poco de agua y mojar las manos y empezar a quitarla. Así se quita la cáscara y como ya está quemada, cocida, ya sale más rápido, ¿no? Más fácil. Lo que pasa es que está muy caliente. Hay que echar agua en la mano. Una vez que tiramos toda la cáscara, bueno, se puede quedar algunas partes porque sabe bien también y está bien lavada, entonces puede quedar. Y quitamos esas partes, lo último que se quita, porque con eso manejamos toda la berenjena. Entonces se quita y podemos cortarla. De cualquier forma se corta y se deja enfriar un poquito. No importa el tamaño de cortar, porque después lo vamos a hacer otras cosas. Ahorita veremos qué son. Estamos esperando, dejando que se enfríe la berenjena. Vamos a preparar los 2 dientes de ajo con un poquito de sal. Pues el ajo ya está, entonces preparamos el resto de las cosas. Aquí está el yogur y el tahini. Para cada 4 cucharas de yogur, o 5 puede ser, 1 cuchara de tahini. O depende del gusto de ustedes. Hay gente que le gusta más el tahini que el yogur o el yogur más, entonces pueden hacerlo al gusto de ustedes y pueden ir probando que pues tienen que saber a yogur y a tahini. La cantidad depende a cada persona. Movemos bien el tahini porque viene con el aceite y hay que echar bien, moverlo bien hasta que se haga esa mezcla de yogur y tahini. Creo que esa cantidad va a ser muy poca para 3 berenjenas, entonces podemos echar más cucharas. Ya voy por 7, 8, 9, 10 y 1 cuchara más de tahini. Y así está listo lo que lleva el baba ganoush, el yogur con el tahini, los 2 dientes de ajo, lo pongo aquí con el yogur, con la mezcla. Y ahora lo que voy a hacer es la misma berenjena que tengo aquí, ya está fría. Yo trabajo con las manos, pero tengo la mano limpia, entonces lo que voy a hacer es pasarla aquí, darla 4 o 5. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque le da mejor sabor, ¿no? Cuando está la berenjena como más cremosa. También está la opción de poner todo eso con la berenjena en la batidora o la licuadora y ya darla 2 minutos y ya se hace como una crema. Quitando eso. Pues una vez que ya tenemos la berenjena así, le echamos sal al gusto, le echamos toda la mezcla que tenemos. Y mezclamos muy bien.
hay que mezclarla y dejarla un ratito hasta que la berenjena chupa toda el yogur, ¿no? Y mezclarla bien. Dicen que los árabes comen con los ojos, entonces la presentación del plato es muy importante para nosotros. Una vez que está así, podemos hacerlo de esa forma para que se vea más lindo. Ya rico está, ya lo probamos y está bien rico. Queda esa parte. Echamos una cucharita de aceite de oliva. Que le da un sabor riquísimo. Y ya por último, es opcional, si quieren, pueden echarlo hierbabuena seca. Y así queda nuestro plato. La berenjena, pues el baba ganoush se come con pan árabe, pero si no hay pan árabe no pasa nada, podemos comerlo con galletas saladas. Se come con galletas saladas y está bien rico. Y se me olvidó decirles una cosa, aunque tuvimos suerte y no está la berenjena amarga, porque la berenjena a veces sale amarga. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Una vez que ya está asada, entonces ya una vez que está asada, le quitas la cáscara y puedes probarla. Entonces, si es amarga, ni modo. Es algo que tiene mucho que ver con el tipo de berenjena, pero la verdad yo no tengo la experiencia para saber antes de que esté cocida si está amarga o no. Y provecho. Espero que les haya gustado la receta de hoy, que hayan disfrutado al entrar a mi cocina en compañía de Racha. Hace tiempo estábamos por grabar este video, de verdad que estamos súper felices. Cecilia desde la base de Miami está como monitoreándolo todo, porque realmente es una receta que nos encanta y que estábamos locas por aprenderla a cocinar. Como vieron, se logra rapidísimo y es una delicia. Yo se la recomiendo 100%. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.